San Jorge, uno de los santos más venerados y emblemáticos del cristianismo, nació en Capadocia, una región ubicada en la actual Turquía, a finales del siglo III. Él vino al mundo en una época de grandes transformaciones y conflictos, tanto en el Imperio Romano como en la joven Iglesia cristiana. Su historia, marcada por la valentía y la fe inquebrantable, comenzó en un ambiente de profunda devoción familiar y disciplina militar. Jorge nació en una familia noble y cristiana. Su padre, Geroncio, era un oficial del ejército romano, respetado por su valentía y lealtad. Su madre, Policromía, era una mujer devota, conocida por su piedad y caridad. Desde temprano, Jorge fue educado en los valores del cristianismo, aprendiendo de su madre sobre el amor al prójimo y la importancia de la fe en Dios. Cuando Jorge aún era joven, su padre fue martirizado por su fe cristiana, un evento que marcó profundamente su vida. Tras la muerte de Geroncio, Policromía decidió regresar a su tierra natal, Palestina, llevando a Jorge consigo. En Palestina, Jorge continuó su educación, dividiendo su tiempo entre los estudios militares y la práctica de la fe cristiana. La convivencia con su madre, una mujer de profunda fe, moldeó el carácter de Jorge. Creció admirando la fortaleza y devoción de Policromía, quien, incluso ante la pérdida y el sufrimiento, se mantuvo firme en su fe. Este ejemplo de resiliencia y devoción influyó profundamente en Jorge, preparándolo para los desafíos que enfrentaría más tarde en su vida. Jorge ingresó en el ejército romano, siguiendo los pasos de su padre. Su habilidad en las artes militares y su valentía pronto lo destacaron entre sus compañeros. Jorge rápidamente ascendió en las filas militares, ganándose el respeto de sus comandantes y la admiración de sus compañeros. Se convirtió en un tribuno militar, una posición de gran responsabilidad y prestigio. A pesar de su prometedora carrera militar, Jorge nunca olvidó sus valores cristianos. Era conocido por su justicia y compasión, siempre dispuesto a ayudar a los necesitados y defender a los oprimidos. Su fe era un faro que guiaba sus acciones, incluso en medio de las batallas y el rigor de la vida militar. Palestina, la tierra donde Jorge pasó su juventud, era un lugar de gran significado religioso. Frecuentemente visitaba los lugares sagrados, sumergiéndose en la historia y las tradiciones del cristianismo. Estos momentos de reflexión y oración fortalecieron su fe y lo prepararon para los desafíos que enfrentaría. El periodo de juventud de San Jorge fue esencial para la formación de su carácter y su fe. Creció en un ambiente de amor y devoción, donde la fe cristiana se vivía con intensidad y sinceridad. Las lecciones de su madre, el ejemplo de su padre mártir y la experiencia militar moldearon a un hombre de gran valentía e integridad. Este joven guerrero, que combinaba valentía con compasión, estaba destinado a convertirse en uno de los mayores santos de la cristiandad. Su origen y juventud, marcados por una educación sólida y una fe profunda, fueron el fundamento de su vida de santidad y servicio a Dios. La historia de San Jorge nos enseña que, independientemente de las circunstancias, la fe y los valores cristianos pueden guiar nuestras acciones y transformar nuestras vidas. El enfrentamiento con el dragón es una de las historias más icónicas y cautivadoras asociadas a San Jorge. Aunque la leyenda tiene diversas versiones, la esencia del relato es una poderosa narrativa de valentía, fe y redención. En una pequeña ciudad, cuyos habitantes vivían aterrorizados por un dragón feroz, la intervención de Jorge se convirtió en un símbolo eterno de valentía y sacrificio. La ciudad, según la leyenda, estaba ubicada en una región remota y era asolada por un dragón que habitaba un lago cercano. Esta criatura mítica, descrita como un monstruo de escamas afiladas y aliento venenoso, tenía el poder de sembrar terror y destrucción por donde pasaba. Para apaciguar al dragón y proteger a la ciudad de su furia, los habitantes ofrecían sacrificios diarios. Inicialmente, entregaban animales, pero, a medida que el hambre del dragón aumentaba, comenzaron a sacrificar seres humanos, elegidos por sorteo. Un día, la suerte recayó sobre la hija del rey. La joven princesa, amada por su pueblo, fue elegida para ser la próxima víctima. Desesperado y sin alternativas, el rey intentó de todas las maneras salvar a su hija, ofreciendo riquezas y la mitad de su reino a quien lograra derrotar al dragón. Sin embargo, ningún caballero o guerrero se atrevió a enfrentar a la terrible criatura. Fue en este escenario de desesperación que Jorge apareció. Montado en su caballo blanco y empuñando una lanza, el joven tribuno militar, movido por la fe y la compasión, decidió enfrentar al dragón. Al llegar a la ciudad, Jorge encontró a la princesa a punto de ser entregada al monstruo. La confortó y, con palabras llenas de fe, prometió liberar a la ciudad de ese terror. El enfrentamiento ocurrió cerca del lago donde vivía el dragón. Jorge, con su brillante armadura y su firme lanza, enfrentó a la criatura en una feroz batalla. La lucha fue intensa, y el dragón,
con su brutal fuerza y fuego, parecía invencible. Sin embargo, Jorge, movido por una fe inquebrantable, invocó el nombre de Cristo, con un golpe preciso, alcanzó el corazón de la bestia, matándola instantáneamente. La victoria de Jorge sobre el dragón fue recibida con gran júbilo por los habitantes de la ciudad. El rey, en señal de gratitud, ofreció a Jorge riquezas y honores, pero él rechazó todos los presentes. En lugar de eso, Jorge pidió que el pueblo se convirtiera al cristianismo y construyera una iglesia en honor a la Virgen María. Tocada por su petición, la ciudad entera se convirtió, y la iglesia fue erigida como un símbolo de fe y redención. Este episodio legendario de San Jorge y el dragón trasciende la simple narrativa de un caballero enfrentando a una bestia. Representa la lucha eterna entre el bien y el mal, la fe contra el miedo, y la redención alcanzada a través de la valentía y la devoción a Dios. El dragón, en la historia, puede verse como una metáfora de los desafíos y adversidades que enfrentamos en nuestras vidas, y la victoria de Jorge nos recuerda que, con fe y determinación, es posible superar cualquier obstáculo. La leyenda de San Jorge y el dragón también tuvo un impacto profundo en la cultura cristiana y medieval. La imagen de Jorge, montado en su caballo blanco, derrotando al dragón, se convirtió en un símbolo de valentía y santidad. Fue adoptado como patrón de varios países, regiones y ciudades, incluyendo Inglaterra, Portugal, Cataluña y muchos otros. Fiestas y celebraciones en su honor se realizan anualmente, manteniendo viva la memoria de su heroico acto. Así, el enfrentamiento con el dragón no es solo una historia de valentía, sino también una poderosa lección de fe y sacrificio. San Jorge, a través de su acción valerosa, mostró que el verdadero poder proviene de una fe profunda y de un corazón dispuesto a servir a los demás, sin importar los peligros. Su historia continúa inspirando y alentando a los fieles a seguir sus pasos, enfrentando los dragones modernos con la misma fe y determinación. La vida de San Jorge es un testimonio notable de fe y valentía, y su historia de persecución y martirio es uno de los capítulos más conmovedores e inspiradores de su trayectoria. En la cúspide de su carrera militar, Jorge enfrentó un desafío que exigiría no solo valentía física, sino una fe inquebrantable en Dios. Durante el reinado del emperador Diocleciano, el Imperio Romano atravesaba un periodo de intensa persecución contra los cristianos. Diocleciano, decidido a restaurar los antiguos cultos paganos y suprimir la creciente influencia del cristianismo, emitió una serie de decretos que ordenaban la prisión, tortura y ejecución de los cristianos que se negaran a renunciar a su fe. Jorge, entonces un tribuno respetado en el ejército romano, estaba en una posición delicada. Había ascendido en las filas militares gracias a su habilidad, valentía e integridad. Sin embargo, su devoción a Cristo lo colocaba en un camino de colisión inevitable con las políticas de Diocleciano. Cuando el emperador ordenó que todos los soldados ofrecieran sacrificios a los dioses romanos, Jorge enfrentó un dilema moral y espiritual. Decidido a permanecer fiel a su fe, Jorge tomó una decisión valiente. Distribuyó todos sus bienes a los pobres, liberó a sus esclavos, y delante de sus superiores y compañeros de armas, se declaró cristiano. Este acto de valentía pública fue un desafío directo a las órdenes del emperador y una demostración poderosa de su lealtad a Cristo. Diocleciano, furioso con la audacia de Jorge, ordenó su prisión inmediata. Lo que siguió fue una serie de torturas brutales destinadas a quebrar el espíritu de Jorge y forzarlo a renunciar a su fe. Fue golpeado, estirado en una rueda de espadas y sometido a otras formas indescriptibles de tormento. Sin embargo, Jorge soportó cada prueba con una serenidad y fuerza que sorprendieron a sus verdugos. Durante su cautiverio, Jorge realizó milagros que solo fortalecieron su reputación de santidad. En una ocasión, resucitó a un hombre muerto, lo que llevó a muchos a convertirse al cristianismo, incluyendo a la esposa de Diocleciano, la emperatriz Alexandra. Este acto milagroso fue visto como una confirmación de la divinidad de Cristo y de la santidad de Jorge, atrayendo aún más la ira del emperador. A pesar de su resiliencia, las torturas continuaron. Jorge fue arrojado a un caldero de plomo hirviendo, pero salió ileso, una prueba de su fe inquebrantable y de la protección divina. Fue forzado a beber veneno, pero una vez más, su fe lo mantuvo a salvo. Cada intento de quebrarlo falló, y la fama de Jorge como un santo guerrero crecía. Finalmente, después de innumerables intentos de hacerlo renegar de su fe, Diocleciano ordenó su ejecución. El 23 de abril del año 303, Jorge fue decapitado, sellando su testimonio de fe con su sangre. Su muerte no fue un fin, sino un comienzo, el comienzo de una leyenda que se esparciría por todo el mundo cristiano, inspirando a generaciones de fieles. El martirio de San Jorge es un poderoso recordatorio del costo de la verdadera fe.
Nos muestra que la verdadera valentía no es solo enfrentar enemigos físicos, sino también permanecer firme ante la persecución y el sufrimiento, manteniendo la integridad y la devoción a Dios. Su historia es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino y transformar el sufrimiento en gloria. La vida y el martirio de San Jorge son celebrados el 23 de abril, un día que recuerda a todos los cristianos el poder de la fe y la importancia de permanecer firme en las convicciones, independientemente de las circunstancias. Es venerado como patrón de numerosos países y ciudades, y su imagen, montado en un caballo blanco, derrotando al dragón, sigue siendo un símbolo eterno de valentía y santidad. El legado de San Jorge es vasto y profundo, resonando a través de los siglos como un símbolo de valentía, fe y sacrificio. Tras su martirio el 23 de abril del año 303, su historia y ejemplo comenzaron a difundirse rápidamente por todo el mundo cristiano, inspirando devoción en miles de corazones. La leyenda de San Jorge se entrelazó con la cultura medieval, convirtiéndose en uno de los santos más venerados en la cristiandad. Su enfrentamiento con el dragón, aunque simbólico, se convirtió en una metáfora poderosa de la lucha del bien contra el mal, de la fe contra la opresión. Esta imagen de San Jorge, montado en su caballo blanco, derrotando al dragón, trascendió el tiempo y se convirtió en un ícono universal. El culto a San Jorge comenzó a extenderse primeramente en Oriente. Iglesias y capillas fueron dedicadas a él en Palestina y en todo el Imperio bizantino. Su fama rápidamente alcanzó a Occidente, donde fue adoptado como patrón de varios países, incluyendo Inglaterra, Portugal, Cataluña y Georgia. Inglaterra, en particular, adoptó a San Jorge como su patrón nacional en el siglo XIV. El rey Eduardo III lo eligió como patrono de la Orden de la Jarretera, una de las órdenes de caballería más prestigiosas del mundo. San Jorge también se convirtió en patrón de varias ciudades y regiones, siendo invocado como protector contra enfermedades, guerras y otras adversidades. En Portugal, es conocido como San Jorge de Capadocia y es celebrado con gran fervor. En Cataluña, el Día de San Jorge se conmemora con el intercambio de rosas y libros, simbolizando el amor y la cultura. La devoción a San Jorge no se limitó solo a eventos históricos y culturales. Su intercesión es frecuentemente invocada por los fieles en momentos de necesidad. Durante las cruzadas, los caballeros cristianos llevaban consigo la imagen de San Jorge, creyendo que los protegería en las batallas. Su figura se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para aquellos que enfrentaban grandes desafíos. San Jorge también es reverenciado en la Iglesia Ortodoxa, donde es conocido como el Gran Mártir. Su fiesta es celebrada con liturgias solemnes y procesiones, destacando su papel como defensor de la fe. Las iglesias ortodoxas a menudo retratan a San Jorge en íconos, representando su victoria sobre el dragón como un triunfo espiritual. El impacto de San Jorge va más allá de las fronteras religiosas. Es un símbolo de valentía y perseverancia, inspirando a personas de todas las creencias a enfrentar sus propios dragones. Su historia nos recuerda la importancia de mantener la fe en tiempos de adversidad y de luchar por lo que es justo y verdadero. La devoción a San Jorge continúa viva hasta hoy. Iglesias y capillas dedicadas a él pueden encontrarse en todo el mundo, y su fiesta es celebrada con gran entusiasmo. Los fieles frecuentemente encienden velas y rezan pidiendo su intercesión, confiando en su poder de protección. La cruz de San Jorge, una cruz roja sobre un fondo blanco, se ha convertido en un símbolo ampliamente reconocido. Es utilizada en banderas, escudos de armas y blasones, representando no solo a Inglaterra, sino también un ideal de fe y valentía. Este símbolo tiene un lugar especial en la historia, estando asociado con luchas por la libertad y la justicia. En resumen, el legado de San Jorge es un testimonio duradero de cómo la fe y la valentía pueden trascender el tiempo e inspirar generaciones. Nos enseña que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, podemos encontrar fuerza en nuestra fe y coraje para luchar por lo que creemos. Su vida y ejemplo continúan siendo un faro de esperanza e inspiración para millones de personas en todo el mundo, recordándonos el poder transformador de la verdadera fe. La influencia de San Jorge, el valiente guerrero y mártir, trasciende los siglos, permaneciendo relevante e inspiradora hasta el día de hoy. Su historia sigue tocando el corazón de muchos, evocando sentimientos de admiración y devoción. En el mundo contemporáneo, San Jorge es más que una figura histórica, es un símbolo de resistencia, fe y triunfo contra las adversidades. San Jorge es venerado por millones de personas alrededor del mundo. Su impacto se siente en diversas culturas y tradiciones, donde es celebrado con fervor y respeto. En Inglaterra, por ejemplo, el Día de San Jorge, conmemorado el 23 de abril, es una fecha de gran importancia. La Cruz de San Jorge, una cruz roja sobre un fondo blanco, no es solo un símbolo nacional, sino también un ícono de valentía y fe.
Durante el Día de San Jorge, muchos ingleses exhiben la bandera, participan en desfiles y eventos comunitarios, reafirmando su identidad cultural y espiritual. En Cataluña, la influencia de San Jorge es igualmente profunda. Conocido como Sant Jordi, es el patrón de la región, y su día se celebra con una hermosa tradición. Los hombres dan rosas a las mujeres, que, a su vez, regalan libros a los hombres. Esta práctica une a las personas en torno a valores de amor, cultura y respeto, reflejando la influencia duradera de San Jorge en la sociedad moderna. Portugal también honra a San Jorge como uno de sus patrones. La devoción a él es evidente en numerosas iglesias y capillas dedicadas al santo en todo el país. Fiestas y procesiones en su honor se realizan anualmente, reforzando la conexión espiritual entre el pueblo portugués y San Jorge. Además de su presencia notable en la cultura europea, San Jorge es reverenciado en muchos otros lugares. En Etiopía, por ejemplo, es uno de los santos más importantes de la Iglesia Ortodoxa etíope. La iglesia de San Jorge en Lalibela, esculpida en roca en el siglo XII, es un testimonio de la devoción duradera al santo guerrero. Este lugar sagrado atrae peregrinos de todo el mundo, que vienen a venerar a San Jorge y a buscar su intercesión. En los tiempos modernos, la influencia de San Jorge se extiende más allá de la religión y la cultura, permeando también la vida cotidiana y los desafíos contemporáneos. Es frecuentemente invocado como protector en situaciones de peligro y adversidad. En tiempos de guerra, muchos soldados llevan consigo imágenes o medallas de San Jorge, buscando su protección e inspiración. Su figura es un recordatorio constante de que la fe y la valentía pueden vencer incluso los mayores obstáculos. La simbología de San Jorge sigue siendo relevante en contextos variados. En deportes, por ejemplo, su imagen se usa para simbolizar fuerza y determinación. Clubes de fútbol en todo el mundo han adoptado la cruz de San Jorge en sus emblemas, inspirando a jugadores y aficionados a luchar con valentía y espíritu de equipo. San Jorge también ocupa un lugar especial en la imaginación popular y en la literatura. Su figura aparece en cuentos, poemas e incluso en obras de arte contemporáneas, donde es retratado como un héroe intemporal. Personifica la lucha contra el mal, la defensa de los inocentes y la victoria de la luz sobre las tinieblas. En la era digital, la devoción a San Jorge ha encontrado nuevas formas de expresión. Las redes sociales y plataformas en línea se han convertido en espacios donde los fieles comparten historias de milagros y gracias recibidas por su intercesión. Comunidades virtuales dedicadas a San Jorge reúnen a personas de todas partes del mundo, creando una red global de devoción y apoyo espiritual. La influencia contemporánea de San Jorge es una prueba de su poder duradero como símbolo de fe, valentía y victoria. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, podemos encontrar fuerza e inspiración en nuestra fe. San Jorge nos invita a enfrentar nuestros propios dragones con valentía y confianza, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. En resumen, San Jorge sigue siendo una figura central en el corazón y la mente de muchos. Su legado es un faro de esperanza e inspiración, guiando a los fieles a través de los desafíos de la vida moderna. La historia de San Jorge, con su mensaje de fe inquebrantable y valentía indomable, resuena fuertemente en el mundo de hoy, ofreciendo consuelo y motivación para todos aquellos que buscan vivir con integridad y propósito.